Santiago miró por la ventana mientras la lluvia caía con fuerza. Aquellos días grises siempre despertaban en él una sensación de nostalgia, especialmente por las historias que su abuela contaba cuando era niño. Hablaban de un camino abandonado en las afueras del pueblo, un lugar al que nadie se atrevían a ir. Se decía que había desaparecidos que nunca regresaron, susurros que flotaban entre los árboles y sombras que acechaban en la oscuridad. Aunque siempre le dio miedo, la curiosidad empezó a ganar terreno. ¿Qué pasaría si voy a ver qué hay?, pensó. Al instante, un escalofrío recorrió su espalda. Así que, después de un rato de dudarlo, se puso su abrigo y salió. El aire era frío y húmedo, y mientras se adentraba en la espesura, la luz del sol parecía desvanecerse. Las historias de su infancia le golpeaban la mente, recordándole que muchos habían entrado y nunca más salieron. Santiago sabía que era un riesgo, pero algo dentro de él le decía que necesitaba descubrir la verdad sobre aquel camino y, quizás, sobre su propio pasado. Santiago continuó su avance, pero a medida que se adentraba más en el camino, una extraña sensación lo invadió, la de ser observado. Miró a su alrededor, pero solo había árboles y sombras alargadas que parecían moverse con el viento. De pronto, oyó murmullos que parecían fluir de las ramas, como si las hojas susurraran secretos antiguos. Se detuvo, buscando el origen de esos sonidos, pero todo lo que encontró fue el silencio inquietante de la naturaleza. El aire se volvió más frío, y un escalofrío recorrió su espalda. Las sombras parecían alargarse, y Santiago no podía evitar la sensación de que algo, o alguien, lo seguía. Volvió a escuchar los murmullos. Ahora sonaban más claros, más cercanos, pero no lograba entender lo que decían. ¿Serán solo ecos de mi mente?, se preguntó, mientras su corazón se aceleraba. A cada paso, la presión de la atmósfera lo oprimía, era como si los árboles lo rodearan, como si estuvieran vivos, observándolo. Aquello que antes era solo curiosidad comenzaba a transformarse en un terror palpable. Santiago sabía que debía seguir adelante, pero el miedo se hacía más fuerte. La calma del bosque parecía esconder algo maligno, y él era el intruso en ese viejo misterio. Santiago se dejó llevar por los recuerdos de su hermano, ese último día que pasaron juntos antes de su misteriosa desaparición. Era un día soleado y alegre, habían decidido explorar un pequeño río que corría cerca de la casa. Risas, juegos y el agua fresca refrescando sus pies siempre fueron parte de ese día. Pero, como si el destino hubiera planeado algo oscuro, su hermano se alejó un momento para recoger una piedra brillante que había visto en la orilla. Santiago lo había llamado, pero él ya estaba demasiado lejos, intrigado por un mundo que quizás no debía conocer. Ese segundo de distracción se convirtió en una eternidad cuando, al girarse nuevamente, no encontró a su hermano. La mezcla de nostalgia y tristeza le caló hondo, el eco de su risa aún resonaba en su mente, pero la sombra de la incertidumbre lo atormentaba. Mientras caminaba por el sendero, la idea de haberlo perdido para siempre le pesaba en el corazón. Había pasado tanto tiempo, pero la conexión seguía ahí, intensa y dolorosa. Cada paso en el camino abandonado parecía recordarle que la búsqueda no solo era por descubrir qué ocurrió, sino también por recuperar a su hermano que, en su mente, nunca se había ido del todo. Santiago avanzaba con paso vacilante cuando de repente tropezó con algo en el suelo. Se agachó rápidamente y sus manos acariciaron la superficie fría y metálica de un viejo reloj. La pulsera estaba desgastada, y la esfera, cubierta de tierra y hojas, apenas era visible. Su corazón se aceleró, ese reloj le era familiar. Había sido de su hermano, un objeto que solía llevar consigo a todas partes. La confusión lo envolvió. ¿Cómo había llegado hasta aquí, en medio de un camino abandonado? Las memorias comenzaron a surgir, imágenes de su hermano riendo y brincando de alegría, llevándolo de regreso a aquel día en el río. Se preguntó si realmente había estado aquí, atrapado en este lugar, o si eso era solo un cruel juego de su mente. Con un nudo en la garganta, Santiago sintió que el tiempo se detuvo.
El silencio a su alrededor se volvió ensordecedor y los murmullos de antes ahora parecían reírse de su desolación. Era como si el reloj, en su decadencia, quisiera contar una historia oculta, una verdad que estaba a punto de revelarse. ¿Acaso su hermano había estado aquí, guiado por la misma inquietud que lo llevó a él? La inquietud lo invadió, y al mirar el reloj, supo que había cruzado una línea de no retorno. El ambiente se volvió denso y pesado, como si el aire mismo se resistiera a ser respirado. Los murmullos que antes parecían lejanos ahora resonaban en sus oídos con una intensidad tal que Santiago no podía ignorarlos. Eran como ecos de una conversación que nunca había sido destinada a oídos humanos, mezclándose con el sonido del viento que, inquieto, comenzaba a soplar con fuerza. Las sombras de los árboles se alargaban y retorcían, como si estuvieran tratando de alcanzarlo, y el día, que había comenzado luminoso, ahora se oscurecía rápidamente, cubriendo el sendero con una penumbra inquietante. Santiago sintió una punzada de pánico. El lugar ya no era solo un camino abandonado, sino un laberinto de sus propios miedos y recuerdos. Cada paso que daba parecía liberar más susurros, llenos de promesas y advertencias, mientras una presencia extraña lo envolvía, como si algo lo estuviera vigilando desde las sombras. La sensación de ser observado se intensificó, y por un instante, un escalofrío recorrió su cuerpo. Ellos saben, pensó, como si el bosque mismo conociera sus secretos más profundos. El silencio fue reemplazado por un murmullo repetitivo que lo llamaba y lo rechazaba al mismo tiempo, llevándolo al borde de la locura mientras se adentraba más en la oscuridad. Santiago avanzó un poco más y, de repente, se encontró frente a una extraña edificación que parecía surgir de la nada, un altar rudimentario hecho de piedras desgastadas por el tiempo. Estaba cubierto de musgo y rodeado de un aura oscura que le hizo sentir un escalofrío en la nuca. Un mal presentimiento lo ahogó, el corazón le latía con fuerza mientras miraba los objetos dispuestos sobre la superficie, flores marchitas, algunos juguetes rotos y, sobre todo, un puñado de fotografías en blanco y negro. Al acercarse, sintió que el aire se volvía más denso, como si el miedo flotara a su alrededor. Las imágenes mostraban rostros de personas, muchos de ellos con miradas tristes y vacías, y de repente se detuvo al reconocer la última fotografía. Era su hermano, sonriendo. La confusión se transformó en horror y la atmósfera pareció cerrarse a su alrededor. Santiago sintió que estaba siendo observado por algo más allá de su comprensión, como si las sombras que lo rodeaban estuvieran tomando vida, y unos murmullos tenues emergían del altar, hablando de secretos siniestros y almas perdidas. En ese momento, supo que había cruzado una línea que no debía haber cruzado. Santiago tembló al examinar las fotografías dispuestas sobre el altar. Cada imagen parecía contar una historia trágica, pero su mundo se detuvo en seco cuando descubrió, entre los rostros desconocidos, la sonrisa familiar de su hermano. La visión era como un puñal en su corazón, no podía creer que estuviera allí, expuesto en aquel lugar siniestro. Se sintió mareado, incapaz de procesar lo que veía. Los murmullos se intensificaron a su alrededor, convirtiéndose en un coro de voces que parecían susurrarle secretos oscuros. De repente, se dio cuenta de que no solo era su hermano, había otros rostros que reconocía vagamente de las historias de desaparecidos que su abuela solía contar. Las descripciones cobraban vida ante sus ojos y la ansiedad se apoderó de él. Un frío helado recorrió su cuerpo, mientras las sombras a su alrededor parecían moverse, pulsando con una energía oscura. Se sentó en el borde del altar, tratando de recobrar la compostura, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de emociones. ¿Por qué estaban estas fotos aquí? ¿Estaban los desaparecidos ligados a este lugar, como su hermano? La inquietud lo hizo temblar. Había traspasado una línea que nunca debió cruzar, y ahora las respuestas parecían más aleatorias que nunca, como si la misma tierra lo estuviera advirtiendo de algo terrible que estaba por venir. Santiago sintió un escalofrío al intentar regresar, como si el camino mismo estuviera cambiando ante sus pies. Cada paso que daba parecía conducirlo a un lugar diferente, como si el sendero estuviera vivo, jugando con su mente.
Las sombras de los árboles parecían moverse con él, cerrándose a su alrededor y formando un laberinto interminable. Se preguntaba si realmente estaba avanzando o si se encontraba atrapado en un ciclo del que no podía escapar. Los murmullos en el aire se habían intensificado, convirtiéndose en una cacofonía de voces que pulsaban con una urgencia inquietante. ¿Dónde está el camino de regreso?, pensó, pero no podía recordar la dirección en la que había venido. Todo en aquel lugar le daba la sensación de que lo estaban observando, como si los árboles y las sombras sostuvieran un secreto que él no podía entender. Cada vez que trataba de girar, el terreno se moldeaba, guiándolo de nuevo hacia el altar. La desesperación crecía en su pecho, no podía permitir que el miedo lo venciera, pero la certeza de que algo oscuro lo acechaba lo mantenía paralizado. Se sintió cada vez más perdido, cada murmullo parecía burlarse de su confusión, y lo único que sabía con certeza era que el camino había dejado de ser un simple sendero. Era una trampa de pesadilla. Santiago se sintió sobrecogido por un escalofrío helado cuando las sombras comenzaron a tomar forma a su alrededor. Susurros apenas audibles emergían de la oscuridad, como si cada sombra tuviera una historia que contar. ¿Qué están diciendo?, se preguntó, tratando de concentrarse. De repente, una figura oscura se deslizó entre los árboles, sus ojos resplandecían con una luz inquietante. Temía que aquello no fuera solo producto de su imaginación. Las voces se hicieron más nítidas, y entre susurros y risas apagadas, empezaron a relatar secretos de su familia, historias olvidadas que habían permanecido ocultas. Santiago sintió que el aire se cargaba de una tensión palpable, era como si estuviera escuchando las verdades olvidadas de su infancia. El nombre de su hermano resonaba en esos murmullos, cada vez más fuerte, como si lo llamaran desde el abismo. No puedes escapar de lo que somos, parecía decir una de las sombras, revelando que su hermano había estado atrapado en ese lugar mucho antes que él. La angustia se apoderó de él al entender que la búsqueda de respuestas lo estaba llevando hacia un descubrimiento aterrador. Santiago contuvo la respiración, aturdido por la revelación de que el camino hacía eco de un pasado oscuro, un eco que nunca se había apagado. Los murmullos se hicieron cada vez más claros, como si un coro de voces perdidas estuviera tratando de comunicarle algo esencial. Santiago sintió que cada palabra resonaba en su mente, desenterrando verdades que nunca había querido enfrentar. Tu hermano está aquí, decía una voz. No puedes ignorar lo que sucedió. Era como si los ecos del pasado se levantaran, revelando un secreto oscuro que había permanecido enterrado. Santiago sintió un nudo en el estómago mientras recordaba las historias que solía escuchar sobre el camino y las almas que jamás regresaron. La idea de su hermano atrapado ahí, en ese lugar de sombras, lo atormentaba. La intensidad de los murmullos aumentaba, convirtiéndose en un grito de angustia que clamaba por ser escuchado. Él nunca se fue, repetían, y Santiago sintió que su corazón latía más rápido. Una escalofriante claridad lo envolvió, su hermano no solo había sido una víctima, había estado involucrado en algo aterrador que ni siquiera podía comprender. Las sombras que danzaban a su alrededor parecían burlarse de él, susurrándole lo que había sido ocultado por años. La revelación lo golpeó como un rayo, y en su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, llevándolo hacia una verdad que cambiaría su vida para siempre. Santiago apenas tuvo tiempo de procesar la imagen de su hermano en el altar cuando una sombra se deslizó ante él, con una forma que parecía distorsionarse con cada movimiento. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y una voz profunda y resonante surgió de esa figura, envolviéndolo con palabras que causaron escalofríos. He estado esperando que llegues, dijo la sombra, su tono mezclado entre lo seductor y lo amenazante. Tu hermano nunca se alejó de este lugar, y tú estás a un paso de descubrirlo. Santiago sintió un nudo en el estómago, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos que parecían leer su alma. Puedo ofrecerte una salida, continuó, acercándose un poco más, pero a cambio, necesitas entregar algo que amas. La perspectiva de perder aún más lo paralizó, las imágenes de su hermano, incluido en ese oscuro juego, danzaban por su mente.
Fue un instante, pero en su interior, una voz le decía que aceptar ese trato significaría no solo sacrificar su amor, sino también enfrentarse a verdades que habían permanecido ocultas demasiado tiempo. Aquella figura, una mezcla de abismo y misterio, lo miraba fijamente, esperando su decisión. El terror y la fascinación se entrelazaban en su corazón mientras comprendía que estaba al borde de un abismo del que no había retorno. Santiago se encontró en un punto crítico, dividido entre la desesperación y la necesidad de entender. La sombra frente a él lo había puesto ante un dilema aterrador: ¿debería aceptar el trato que le ofrecía a cambio de su propia salvación o arriesgarse a descubrir la verdad sobre su hermano, aun sabiendo que podía perderlo para siempre? La idea de dejar todo atrás, de escapar de aquel lugar maldito, era tentadora. Pero en su interior, la memoria de su hermano resonaba con fuerza, recordándole que había algo más en juego. Podía sentir la carga de los murmullos y las miradas de las sombras que lo rodeaban. Cada uno de ellos parecía lanzar un grito sordo, advirtiéndole de lo que realmente significaba esa elección. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para liberar a su hermano de aquel abismo? La angustia lo consumía, pero sabía que no podía seguir huyendo de la verdad que había estado buscando. Con un nudo en la garganta, Santiago comprendió que, aunque el miedo lo paralizaba, ignorar el oscuro destino de su hermano lo llevaría a un sufrimiento aún mayor. Al final, tenía que decidir. A medida que el camino se desmoronaba bajo sus pies, Santiago sintió que un abismo oscuro se abría a su alrededor, arrastrándolo hacia un destino inimaginable. Las sombras que lo habían estado acechando se intensificaron, y los murmullos se convirtieron en gritos ensordecedores, desbordando su mente. Recordó las miradas tristes de las fotografías en el altar, el rostro de su hermano sonriendo en medio de aquel horror, como si le estuviera diciendo que todo estaba ligado, que él también formaba parte de ese macabro juego. La tierra temblaba bajo su peso y, en un instante, sintió que el suelo se dividía. Con cada segundo, la verdad se concretaba ante él, como si el camino mismo le exigiera enfrentarse a lo que había tratado de evitar. Sospechas se hicieron certezas: su hermano no solo había desaparecido, sino que había sido devorado por el mismo vacío que ahora lo consumía. El terror lo envolvió mientras la locura comenzaba a tomar forma en su mente. Santiago gritó, pero su voz se perdió entre las sombras, y comprendió, aterrorizado, que en su intento de encontrar respuestas, había sido el último en caer en el oscuro destino de aquel camino abandonado. La locura lo atrapó en un desenlace que nunca había imaginado, dejando atrás solo ecos de su propia desesperación. Santiago sintió que su corazón se detenía en el momento en que la tierra se rompió a su alrededor. Mientras las sombras se cerraban a su alrededor, la verdad, esa verdad que había estado buscando, emergió como un monstruo hambriento dispuesto a devorarlo. Las voces resonaban en su mente, susurrando viejas historias de traición y dolor. En ese instante, comprendió que el camino abandonado no solo había atrapado a su hermano, lo había absorbido, convirtiéndolo en parte de su historia oscura. El reloj en su mano parecía latir al compás de su angustia, recordándole que su propia búsqueda lo había llevado a repetir un ciclo aterrador. No era solo un mero explorador, era un eslabón en esta cadena de desapariciones, uno más entre las almas perdidas que vagaban bajo la sombra de esos árboles. Y entonces, el terror se convirtió en desesperación. Si su hermano nunca había salido de allí, ¿estaba destinado a convertirse en lo mismo? Santiago gritó, pero su voz se perdió entre los ecos de aquellos que habían llegado antes que él. La realidad se retorció a su alrededor, y la oscuridad lo abrazó, enseñándole que este camino no tenía fin y que su historia se perpetuaría, una pesadilla interminable en el eco de las sombras.